directora general, y a la profesora Graciela Martínez sus palabras para comenzar el evento de hoy. Y si les parece bien, vamos a dar comienzo con la primera mesa de este día. Hoy participan el doctor Raúl Trejo del Arbre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días. Está con nosotros también el maestro Octavio Serra Bustamante, productor, creador audiovisual y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. El maestro Luis Carrasco García, reportero, guionista, articulista y profesor de la UNAM y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Para esta mesa modera la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan aquí presencialmente, quienes siguen también esta transmisión. Pues en el marco del Día Internacional de la Radio, que así lo ha decretado la UNESCO, exaltando los valores de la radio, sobre todo el pasado, el presente, el futuro, que es a lo que está dedicado este año el Día Internacional de la Radio, y mucho nos dice del pasado, del presente, y por supuesto con estas claves que nos sirven para ver el futuro, mucho nos dice el trabajo que desarrolló a lo largo de su vida Fernando Mejía Barquera. También dentro del Día Internacional de la Radio se trata de exaltar el valor utilitario que todavía tiene este medio y también el valor democrático por su capacidad para conectar a grandes grupos vulnerables como poblaciones inmigrantes, religiosas, minoritarias, poblaciones en situación de pobreza. En este Día Internacional de la Radio, pues también se centra en reconocer el valor que tiene la radio para transformar o para contribuir a transformar a una sociedad. Según el INEGI, para 2022, los usuarios de la radio de 6 años o más en adelante era el 33.9%, y los hogares que disponen de la radio en México son el 48.5%. Dedicamos este día especialmente a conmemorar la vida y obra de Fernando Mejía Barquera, quien fuera un destacado estudioso de la radiodifusión mexicana. Voy a presentar a continuación al doctor Raúl Trejo del Arbre, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, también profesor de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, investigador, como todos seguramente conocen su obra, de temas relacionados con sociedad, política, medios de comunicación, redes sociodigitales en México. Es doctor en Sociología por la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, autor de 22 libros, coordinador de otros 15, coautor con textos suyos en más de 150. Sus libros más recientes son Posverdad, Populismo y Pandemia, y también otro más editado por Tintable, Adiós a los medios. En 2023, la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó a Raúl Trejo el Premio Universidad Nacional en el rubro de investigación en ciencias sociales. Es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática de la Sociedad Mexicana de Derecho a la Información y también es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, la AMIC. Raúl Trejo, adelante. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias a quienes en el IMER han tenido la iniciativa para hacer este fundamental e indispensable homenaje. Una aclaración personal, vengo saliendo de una laringitis, si de pronto me quedo sin voz, no se asusten, espero recuperarla o que luego Carola me ayude a terminar la lectura de estas notas. La tesis de licenciatura de Fernando Mejía fue tan documentada, rigurosa y extensa que se volvió mito. La industria de la radio y la televisión y la política del Estado mexicano, orígenes y desarrollo, presentada en 1981, plantea desde entonces el que sería, sin demérito de otros, el tema fundamental en las inquietudes académicas de Mejía Barquera. Fernando era un entusiasta y gozoso consumidor de medios de comunicación.
Miró televisión, escuchó la radio disfrutando contenidos que lo acompañaron siempre, pero detestaba la abusiva utilización mercantil que han perpetrado los empresarios que acaparan frecuencias y recursos de radiodifusión. Debido a la estructura, la legislación y la concentración de tales medios, sus propietarios alcanzaron en México un desmedido poder político. Explicaba Mejía en aquella hoy célebre tesis: la actual estructura, decía él, sobre la que operan la radio y la televisión, permite a las fracciones monopolistas de la burguesía difundir su discurso ideológico y político en condiciones de infinita superioridad respecto de cualquier otro sector del país. Si esos medios, añadimos nosotros, no estuvieran dominados por intereses empresariales, la sociedad tendría en ellos la posibilidad de expresarse, sugería entonces aquel joven licenciado en comunicación. Añadía Mejía en aquella tesis que para las fuerzas democráticas y revolucionarias acceder a esos medios de los cuales estaban marginados era imprescindible para presentar sus proyectos al conjunto de la sociedad. Aquel autor aclaraba que aquella investigación no era una historia de la radio y la televisión mexicanas y ni siquiera de las acciones del Estado en la radiodifusión. Su propósito era rastrear y describir la política del Estado mexicano respecto de la industria privada en televisión y radio desde la construcción desde la creación del marco legal hasta prerrogativas económicas y desde luego la asignación de concesiones. Fernando escribió esa investigación, como haría con el resto de sus libros, apoyado en una profusa recopilación hemerográfica. Encontró documentos fundamentales en el Archivo General de la Nación, por ejemplo. Aquella tesis de Mejía, dirigida por Fátima Fernández Cristliev, ha sido por más de 4 décadas referencia indispensable para conocer la historia de nuestros medios de comunicación. Hace poco más de 2 años a Mejía lo entrevistó en Radio Educación el también profesor y periodista Jorge Meléndez, y Jorge le comentaba en esa charla que había escuchado a Fátima Fernández decir en aquel momento: es la mejor tesis que he visto en toda mi vida. Ayer le pregunté a Fátima y dijo que en efecto, que ella respalda esa afirmación, y añadió: me impresionaba el trabajo de revisión exhaustiva de cada uno de los ramos, de cada presidente en el Archivo General de la Nación. Cuando vi el resultado, en efecto, dije eso. Para mí fue un referente muy importante por la profundidad y contundencia de los datos. Lo mismo podemos decir mucho de quienes desde entonces nos acercamos al trabajo indispensable de Fernando Mejía. Estoy hablando de hace más de 4 décadas. En esos años, aunque los jóvenes no lo crean, no existía Internet, no había información en línea, no había digitalización de documentos. La tesis de Mejía fue fotocopiada de manera exhaustiva hasta seguramente fatigar el casi 1.000.000 de páginas que le integran. Actualmente esa tesis está en el repositorio digital de la UNAM, pero incompleta. Años después, en 1989, la industria de la radio y la televisión fue publicada por la Fundación Manuel Buendía en unas apretadas 200 páginas que recogen apenas 550 de las páginas de la tesis original. En ese libro, seguramente forzado por requerimientos editoriales, pero también por el constante y meticuloso afán para revisar sus propios textos, Mejía recortó y ajustó el texto inicial. El libro impreso por la Fundación Buendía, ganó en precisión y prescindió del rimbombante aparato crítico marxista que tenía la tesis, pero perdió en puntualizaciones y seguramente interesantes citas, entre muchas otras. Por ejemplo, en la tesis, en el capítulo 5 de la tesis, que es el capítulo 3 del libro, se recoge la discusión que había en México a fines del gobierno del general Cárdenas, ya era 38 y 39, para determinar qué legislación era pertinente destinada a la radio de aquella época. Y hubo quienes en la prensa, algunas voces, dijeron que además de los políticos y los empresarios había que tomar en cuenta la voz de los radioescuchas, e incluso hubo quienes dijeron que había que crear una asociación nacional de radioyentes. Bueno, pasajes como esos están en la tesis, pero no en el libro, así que la tesis sigue siendo muy importante. El libro editado por la Fundación Buendía contiene, con ajustes como este, los primeros 8 capítulos de la tesis. Es una historia de la radio mexicana desde los años 20, por supuesto del siglo pasado, hasta 1960. Un segundo volumen
iba a comprender del 60 a 1988. Fernando había llegado en su tesis hasta 80 y quería actualizar esa historia. Ese segundo volumen nunca fue publicado. Pero peor todavía, en el repositorio de tesis de la UNAM, hoy en día solamente se encuentra el primero de los 2 tomos de ese trabajo excepcional. Es decir, la mitad de la investigación de Fernando no está disponible. Además de que el único tomo publicado por la Fundación Buen Día, como ya decía Aleida Calleja, es casi imposible de conseguir. Ojalá nuestra Facultad de Ciencias Políticas hiciera las gestiones necesarias para que el segundo tomo de la tesis de Fernando, que debe estar en la biblioteca de la UNAM, sea puesto a disposición de los usuarios de este servicio digital. Creo que todos nos beneficiaríamos de ello. La prosa minuciosa y la exhaustividad con la que rastreaba los datos de sus indagaciones eran inversamente proporcionales a la timidez y la sencillez de Fernando. Quienes no lo conocían podían confundir esos rasgos con brusquedad o desconfianza. El suyo fue de manera sostenida un trabajo académico riguroso y consistente, pero él, a diferencia de la vanidad y la autocomplacencia que predominan en nuestras esferas académicas, era de una irritante modestia. Celebro que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México lo haya cobijado y se haya beneficiado de su magisterio, igual que deploró en su momento que no encontrara ese cobijo en alguna de nuestras universidades públicas, de otras universidades públicas. Celebro especialmente que la UACM esté abriendo esta cátedra, que ojalá esté destinada a proseguir la obra y sobre todo a rescatar lo mucho que publicó y lo algo que dejó sin publicar Fernando Mejía. Esa actitud de Fernando, que se rehusaba a gestionar, insistir y a regatear, como a menudo hace falta, la deploré también con frecuencia. A diferencia de muchos académicos que se dedican a promover su propio trabajo, él se negaba a hacerlo. En 1985, la Universidad Autónoma Metropolitana organizó un diagnóstico de la comunicación en México con una, creo que docena de monografías sobre distintos medios. Hay monografías sobre prensa, cine, televisión, radio. A Fernando le encargaron la monografía sobre televisión y escribió un libro, La televisión en México, que es un documento de 165 páginas, además de anexos, que describe la infraestructura técnica en la que se apoyaba ese medio, el espectro radioeléctrico y sus bandas, la red federal de microondas, las tarifas de señales, la estructura de propiedad privada, las televisoras del gobierno y de las universidades. En algún momento la UAM le dijo a los autores de esos distintos textos que no los iba a publicar. Varios autores dijeron, entonces yo busco por mi lado en dónde publicarlo, algunos lo hicieron, y hasta donde tengo entendido, esa detallada radiografía que Fernando hizo de la televisión mexicana quedó también inédita. Lo mismo sucedió varios años con el espléndido trabajo El Soundtrack de la Vida Cotidiana, Radio y Música Popular en México DF, que presentó como tesis de maestría en nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el 7 de septiembre del año 2006. Tengo la certeza de que Fernando disfrutó enormemente la preparación de ese libro, que rastrea la historia, pero sobre todo la programación de radiodifusoras de la capital del país. La radio experimental en los años 20, las estrellas de los 30, el bolero y los primeros grupos radiofónicos en los 40, las estaciones disqueras y los atisbos del rock and roll en los años 50, la radio juvenil de los 60, la represión al rock en los 70, la radio grupera de fin de siglo y más adelante, la radio hablada, la radio digital y por internet, son descritas sin que el rigor del investigador desplace al entusiasmo del radioescucha. Ameno además de preciso, ese magnífico libro de Fernando transitó por años de una editorial a otra hasta que fue publicado por la FES Acatlán, gracias a la generosidad de la profesora Virginia Medina Ávila, que encabeza en aquella unidad de la UNAM el Seminario Permanente de Estudios de la Radio. Esa edición es preciosa, es especialmente atractiva. Si no la tienen, consíganla, se vende por correo en el sitio web de la FES Acatlán, en la parte de venta de libros. Es muy barata además. Ese libro está aderezado por docenas de fotografías de cantantes, músicos, compositores, locutores, y son imágenes que forman parte del archivo fotográfico que llegó a acumular el diario El Nacional.
Cuando ese diario desapareció en 1998, aquellas fotos venturosamente fueron recibidas por el hoy llamado Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Aunque inicialmente él no sabía en dónde estaban, Fernando ya conocía esas fotos, porque fueron catalogadas mientras él mismo hacía una investigación sobre la historia del periódico El Nacional. Las especialistas eran dos colegas encargadas de identificar a los personajes registrados en esas imágenes, porque las imágenes estaban amontonadas en cajas que fueron rescatadas cuando hubo una modernización de ese periódico. Aparecen personajes sin pie de foto. Y la clasificación de estas fotos incluyó, antes que nada, la tarea de identificar quiénes eran personajes políticos, deportistas, boxeadores, futbolistas, cantantes, y las encargadas de esa tarea, que eran Cristina Félix y Adriana Sabugal, encontraron en Fernando Mejía una ayuda imprescindible. Llegaban y le decían, ¿y este quién es? Y él decía, pues es el Toluco López, o es el futbolista tal, o es esta cantante, sin mayor indagación. Él se encontró esas fotos que él ya conocía y con esas enriqueció el libro que acabo de mencionar. Y escribió su propio libro como parte de un proyecto de la historia del Nacional. Un diario de contrastes, el tomo 3 de la serie El Nacional en la historia de México, fue la estupenda contribución de Mejía a ese proyecto. Allí se relata el desarrollo del periódico en el tramo 1953 a 1964, es decir, los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Además de vocero del gobierno, El Nacional fue un espacio de discusión y creación culturales. En la Revista Mexicana de Cultura, que era el suplemento de este periódico, comenzaron a publicar autores Monsiváis, José Emilio Pacheco, entre muchos otros, que destacarían en los años 50 y 60. Junto con esa apertura cultural, Mejía destaca en este libro la dureza política del periódico, que no admitía concesiones a opiniones discrepantes. No se queda allí. El libro es un fascinante retrato de época, con episodios deportivos, de nota roja, de espectáculos y desde luego acerca de la radio. Allí mismo en el Nacional, Fernando Mejía recabó material para uno de sus mejores y quizá más desconocidos libros, Fútbol Mexicano, Glorias y Tragedias, 1929-1992. Para acotar ese amplísimo periodo, Mejía describe fundamentalmente momentos destacados, algunos de bienaventuranza, muchísimos de desdicha en los partidos internacionales del fútbol mexicano. Muchos de esos episodios también son complementados con fotografías y con notas del periódico aparecidas en El Nacional. Entre muchos otros pasajes, el autor describe con gusto, no era para menos, el nacimiento del Atlante, el equipo del cual nunca lo entendí mucho, pero cada quien sus extravagancias, él era seguidor. Deseamos que volteara hacia los Pumas, pero él fue consistente incluso en esa afición. El prólogo de ese libro es uno de los pocos textos en donde Fernando escribe en primera persona. Recuerda al comenzar ese prólogo cómo de niño llegó al estadio de fútbol. La primera vez que entró a un estadio y se sintió maravillado por el estruendo, por la inmensidad, por el juego, por supuesto. Y más adelante dice: todos los que hemos visto y jugado fútbol por muchos años tenemos recuerdos y sabemos de leyendas, de hazañas que nunca presenciamos, pero que nos fueron transmitidas de generación en generación. Tenemos los sentidos y la memoria llenos de fútbol, además de muchas otras cosas. Quedaron para siempre en nuestra respectiva cabeza imágenes de goles, de grandes jugadas, nombres de equipos y cracks. Guardamos en nuestra piel, escribía Fernando Mejía, la sensación que produce tocar el balón con los pies, con la cabeza o con las manos, la sensación de colocarse unos tacos y una camiseta. Recordamos los síntomas y el dolor que acompañan a un tirón muscular, a un calambre, a un esguince o a una lesión de ligamentos. Y nuestro olfato registra de inmediato el olor a hierba mojada y al linimento, que es, para el jugador de fútbol, lo que el olor a papel y tinta para un periodista. En El Nacional, en el suplemento Política, Fernando Mejía se hace cargo de la columna Imágenes en julio de 1989. Entre esa fecha y octubre de 1982, escribe 79 textos con comentarios de actualidad sobre asuntos ligados a los medios de comunicación. También escribe en ese periódico, en el suplemento dominical, que era cultural, la columna llamada Días de Radio, se mantiene ahí
entre mayo del 90 y octubre de 1992. A diferencia del tratamiento que el periodismo mexicano acostumbra dar a los medios, llevando la información de sus temas a las páginas de espectáculos o finanzas, Mejía hace un periodismo especializado y con el rigor de sus trabajos académicos. Luego llega a la revista Etcétera, donde hace la columna intermedio durante varias semanas, varios meses, colabora con esa publicación, se vuelve mensual, escribe con frecuencia en la Revista Mexicana de Comunicación en Zócalo. Este periodismo especializado enriqueció también las páginas de la Crónica de Hoy, y hasta agosto del 2018, en Milenio aparecía su columna Cambio de Frecuencia. En todas esas publicaciones, sin soslayar sus posiciones críticas, Mejía invariablemente privilegia los datos, siempre, obsesiva, pulcramente, siempre el dato. Ese rasgo destaca en las contribuciones a una decena de libros colectivos en los cuales participó, no los menciono todos. Se escribió el texto más citado en el libro Televisa y Quinto Poder, que se publicó en 1985. El más citado de todos era Cronología Fundamentales, que escribió Fernando, que aparece iniciándose este libro. Escribió en el libro sucesivo La Red de Televisa, en Perfiles del Cuadrante, que es un libro sobre la radio, en Medios de Democracia y Fines, que editaron Notimex y la UNAM, en el libro Apuntes para la Historia de la Radio, que tiene dos volúmenes, escribió en un libro de Historia de Radioeducación, escribió en La Ley Televisa y la lucha por el poder político en México. El año pasado se publicó Historias Viejas y Nuevas en el Instituto Mexicano de la Radio, 1983-94. Ya nos recordó Aleida Calleja la historia de este libro, que, habiendo sido encargado por el IMER, permaneció muchos años sin ser publicado hasta que venturosamente lo pusieron en línea. Fernando Mejía, ya casi acabo, además coordinó el libro El Video en México, que apareció en 1995. Debo decir que yo no lo sabía, aunque tengo el libro. Es una crónica analítica del desarrollo de ese medio, o de ese formato, no sé qué es el video a estas alturas, una crónica repleta de fechas, citas, declaraciones. Es un libro de 7 autores, aparecen los nombres de los autores por orden alfabético, y el de Mejía, fuera de este orden, hasta abajo. Eso se debe a que era el coordinador, y no lo dijo, no lo puso ahí. Hasta ahora que he visto notas, a partir de la muerte de Fernando, me entero de que ese libro que me regaló otro de los autores, él lo coordinó, y no sé por qué omitió su nombre como como coordinador de esa obra. No lo sé, pero no me extraña. Su modestia, y repito el término porque no hay otra manera, dijo Aleida, introvertido puede ser también, pero no hay otra manera de designar esa mezcla de reserva, mesura e insoportable circunspección respecto de sí mismo, hacía que Fernando Mejía fuese una suerte de monje cartujo en el campo de la investigación de la comunicación. Todos lo conocíamos, todos sabíamos qué hacía, todos buscábamos qué escribía, pero pocos nos beneficiábamos del trato directo con él. Se encerraba a estar en sus cosas. Bueno, hace algo más de 2 años, en octubre del 2021, le entregaron a Fernando el premio José Vasconcelos al mérito en la radio pública que otorga Radio Educación. Al recibirlo, antes de una brevísima locución en donde habló de los compromisos de la radio pública, Fernando dijo lo siguiente: los reconocimientos me ponen nervioso, son motivo de conflicto. Está en una grabación en Facebook. Estoy seguro de que él no hubiera querido este homenaje. Se lo merece él, pero se lo merecen también sus amigos, sus colegas, desde luego su familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl Trejo. Retomo, por supuesto, lo que nos decía Raúl, la iniciativa para digitalizar el segundo tomo de la tesis de Fernando Mejía Barquera. Vamos a buscar el ejemplar físico del segundo tomo para pedirle a la biblioteca de la Universidad Nacional la digitalización correspondiente. Como bien lo dice este homenaje, vida y obra dedicada a la radio. Fernando Mejía Barquera, quien falleciera el 2 de diciembre del año pasado, del 2023, pues fue un acucioso estudioso con todo el rigor académico
de la radiodifusión y también en buena medida de la televisión y de los medios de comunicación en México. Se formó en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde realizó su licenciatura y donde también, como ya nos lo señalaba aquí Raúl en el recorrido por su obra, también hizo la maestría en el propio posgrado de la facultad. Se dedicó a estudiar la radio en México. Yo les diría que a Fernando yo lo traté muy poquito, quizá por las razones que decía Raúl, pero durante el tiempo que fue colaborador de Milenio y durante los primeros momentos en que colaborábamos ambos en ese diario, él tratando temas de radio, yo tratando temas de televisión, y después, ya con todo el funcionamiento como se fue modificando en las redacciones, pues los artículos se enviaban vía electrónica y ya había poca posibilidad de intercambiar puntos de vista entre quienes manejábamos temáticas comunes. Es muy trascendente, como ya lo decía aquí Raúl Trejo, estos eran 2 tomos de la tesis y difícilmente todo mundo, salvo personas muy interesadas en la investigación en medios de comunicación en México, llegamos a acercarnos a los 2 tomos. Lo que fue mucho más conocido después y agotado, como ya se ha mencionado aquí, pues fue el libro sobre uno de los tomos que se realizó por la Fundación Buen Día. Yo les dejo la palabra aquí a continuación a Octavio Serra Bustamante, que es productor, creador audiovisual y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la universidad donde estuvo laborando los últimos años Fernando Mejía Barquera. Octavio Serra es productor, creador audiovisual, licenciado en Letras Clásicas por la UNAM, maestro en Comunicación y Estudios de la Cultura por Íconos. Tiene una larga trayectoria en el medio radiofónico. Algunas de sus producciones han sido distinguidas por la Bienal Internacional de Radio en diferentes categorías. Diseñador de sonido para diversas obras teatrales y producciones audiovisuales. Es también becario del FONCA en el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales. Sus líneas de investigación en su trabajo teórico cruzan estudios de sonido, teoría radiofónica, poéticas del radiodrama mexicano y también cine popular mexicano, géneros cinematográficos, cine experimental y producción audiovisual. Y también, ha tenido una participación importante en la dirección y lectura de tesis en la UACM. Adelante, Octavio. Muchísimas gracias. Primero decir que es una sensación especial estar aquí sentado hablando de Fernando a la distancia después de su partida, porque todavía es una presencia permanente, ¿no?, en el quehacer universitario. Y para mí eso siempre significó Fernando, de alguna manera, una referencia, un punto de partida y de llegada, también, para mucho del quehacer que desempeñamos en la universidad, en la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y para este homenaje pensé cómo evocar su memoria, y se me ocurrió simplemente en algunas, viñetas o escenas, trayendo aquí a la memoria colectiva algunas de estas experiencias. Finalmente, uno es testigo de otras personas en este andar por el planeta y de alguna manera, fui testigo de la presencia también de la palabra de Fernando Mejía Barquera durante nuestro tiempo compartido en la UACM. Y se vienen a la memoria algunas escenas particulares. El primer momento que recuerdo, que además fue un poco sorprendente, fue porque el primer semestre que me toca dar cursos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UACM, allí en el plantel San Lorenzo Tezonco, uno de los textos que dejo a los estudiantes como bibliografía principal de la clase
es la historia mínima de la radio, de Fernando Mejía Barquera. Y entonces, bueno, pues fue uno de los documentos que estuvimos revisando, estudiando, trabajando también como referencia, ¿no? Para entender el contexto del medio. Y poquito tiempo después, pues me entero que ya está Fernando como parte del cuerpo académico también, es decir, que ya es un colega, pues, ¿no? Dentro de la universidad, y eso pues fue una gran sorpresa para mí, una gran alegría por otro lado, ¿no? Saber que pues contábamos con una figura tan importante, tan destacada en la historia del medio radiofónico, entre otros, por supuesto, ¿no? Entonces, ese fue un primer momento. Y después, la segunda sorpresa fue ya la convivencia, digamos, ¿no? Es otra escena donde tuvimos la oportunidad de convivir, tuvimos la posibilidad de compartir el espacio académico. Y bueno, ahí nos encontramos, muy por el contrario de lo que yo esperaba, digamos, al encontrar a una persona con el peso, ¿no? Académico, con la trayectoria, en la investigación formal de Fernando, pues con una persona diferente, ¿no? Uno esperaría un personaje tal vez de un ego así desmedido, ¿no? Con cierta actitud hacia los demás, de diferencia, y sin embargo nos encontramos con una persona muy sencilla, muy fácil también de trato en realidad, y abierta también al trabajo colectivo. Y esto es muy importante porque, bueno, una de las características del trabajo académico, universitario, precisamente en la UACM, es el trabajo colegiado. Y pues pasamos mucho tiempo en este trabajo colegiado. Realmente le dedicamos muchas horas de nuestra vida a reunirnos, a hablar de los programas, a evaluarlos de alguna manera, a revisar ciertos temas que atraviesan toda nuestra vida académica. Y ahí, especialmente, pues nos reunimos como integrantes de la Academia de Comunicación y Cultura, junto con otros colegas que ahora nos acompañan, y más puntualmente quienes dábamos las clases de medio radiofónico y la radio medio de expresión, que son dos de los cursos que se integran dentro del eje de práctica en medios de esta licenciatura y que, bueno, tocan especialmente estos temas. Y justamente fueron los cursos que daba Fernando primero, bueno, en otros planteles, pero ya finalmente se concentró en el plantel Cuautepec. Y bueno, tuvimos la oportunidad, a partir precisamente de ese trabajo colegiado, de convivir en muchas ocasiones, y ahí pues presencié esta parte de Fernando que me pareció siempre sorprendente, digamos, en el sentido de que era muy paciente, porque se necesita mucha paciencia para estar en estas reuniones entre colegas, digamos, ¿no? Porque, bueno, pues se escuchan expresiones de todo tipo, se intercambian puntos de vista diferentes. Entonces, claro, siempre con un afán constructivo, por supuesto, ¿no? Positivo, pero son sesiones a las que más bien hay que entrar con eso, con paciencia, abiertos a escuchar al otro, a las demás personas. Y creo que Fernando siempre fue un ejemplo también en ese sentido, ¿no? En estas reuniones colegiadas en las que nos tocó convivir. Y además, conocernos ahí, precisamente, conocernos como personas, más allá del trabajo de la docencia y de la investigación que realizamos. Por supuesto que intercambiamos ahí, pues eso, palabras, pensamientos, ideas, experiencias, tanto en la docencia como en los intereses, ¿no? Que nos unían ahí, sobre todo el radiofónico. A partir precisamente de ese trabajo, llegó hace unos 10 años, yo creo que fue, no recuerdo la fecha, precisamente esa es una de las grandes diferencias entre uno y Fernando, ¿no? La precisión del dato de las fechas. Pero fue hace aproximadamente unos 10 años, se abrió está abierta una de las convocatorias para
dar concesiones de frecuencias de radio, de frecuencia modulada, FM, en la Ciudad de México. Tuvimos la idea, un grupo de colegas, de que tal vez la UACM tuviera la oportunidad de competir o no, de proponer hacer un proyecto para obtener una de estas frecuencias. Y bueno, para eso se abrió un espacio en el IFT donde tuvimos la oportunidad, la posibilidad de saber cómo era el proceso, acercarnos a ese proceso de concesión de frecuencias en ese entonces. Por supuesto, teníamos desde un principio la idea de que iba a ser difícil, de que era complicado que la UACM tuviera una frecuencia, y nos acercamos más bien a ese proceso, pues sobre todo con esto, con la idea de observar de cerca, digamos, cómo se dan este tipo de trámites. Y yo creo que eso también le llamó mucho la atención a Fernando, porque pues nos acompañó en este proceso, pero de todos modos quiero decir que lo hicimos. Nos reunimos en varias ocasiones, y en esas ocasiones, pues bueno, incluso nos tocó aportar a cada uno de nosotros, distintas ideas, propuestas para una eventual frecuencia radiofónica de la universidad. En una de esas reuniones se celebró directamente en rectoría. Recuerdo, bueno, pues hay una anécdota muy curiosa porque estábamos frente al rector en ese entonces hablando de las posibilidades, de las características de la convocatoria, y bueno, pues ahí precisamente Fernando nos deslumbró a todos quienes estábamos ahí porque nos dio una cátedra de todas las características de los medios, de las frecuencias, de la potencia de las antenas, en fin, hizo todo una demostración enciclopédica de su conocimiento. Y bueno, pues eso nos generó también de alguna manera el favor, la aceptación del proyecto, aunque finalmente pues no prosperó, desgraciadamente. No habían las condiciones en ese entonces, pero fue un momento muy especial que vivimos con él, y que bueno, habla mucho precisamente de esta característica del investigador, ¿no? De que tiene una memoria privilegiada, detallista, ¿no? y muy puntual, y que conoce muy bien todo el entorno de la economía política de los medios en México, muy puntualmente. Y que bueno, pues eso era una de las grandes virtudes y también aportaciones a nuestro mundo académico. Recientemente también tuvimos la oportunidad de formar un grupo de investigación en la universidad, le llamamos TO, que es una palabra de origen náhuatl y que quiere decir nuestro, pensando en nuestros medios, curiosamente, ¿no? Que en la investigación, el desarrollo de nuestros medios, pero no solamente la investigación, sino también en la posibilidad de producir, de hacer contenidos mediáticos, como otra forma también de investigación válida. Bueno, lo interesante acá fue que pues, le compartimos el proyecto que habíamos estado trabajando algunos colegas, y bueno, de alguna manera se lo compartimos con la intención de obtener su beneplácito, ¿no? de obtener su validación, pero pues también fue una sorpresa que, por supuesto, aceptó formar parte de este grupo de investigación, y bueno, lo cual para nosotros fue increíble, porque pues significó un estímulo, y saber que contábamos con un peso pesado, ¿no? En la investigación de los medios en México. Y al igual que en otras ocasiones, pues él se integró de una forma horizontal, siempre abierto, dispuesto a la colaboración, que eso fue fantástico, y lo cual también nos permitió entablar otro tipo de reuniones, conversaciones, donde pues eso, intercambiábamos siempre sobre nuestros intereses personales y profesionales, lo cual fue fantástico en ese sentido. Y bueno, yo siempre pensé que tal cual, nosotros, digamos, a nosotros nos aportaría más, de alguna manera, su presencia, ¿no? De una manera simbólica al grupo, pero
y lo cual es cierto, sin duda, pero eso habla también de su generosidad, ¿no? En el día a día y en el trabajo colegiado, y pues en el reconocimiento y en la disposición hacia este grupo que formábamos, este equipo de investigación. Y bueno, yo creo que eso demuestra en estas pequeñas escenas, simplemente que traigo aquí a cuento como homenaje personal, pues un poco la personalidad y su compromiso, digamos, con los demás, con él, ¿no? Como persona, pero también con los demás. Y de alguna manera con este compromiso lo reconozco también como un poco el compromiso con algunas de las premisas de la UACM, que en realidad son premisas universales, y puedo traer aquí algunos conceptos, por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? La cooperación, el desarrollo de la autonomía y la libertad. Entonces, creo que él aportó en esas reuniones todo este tiempo que pudimos convivir estas premisas. Él las personificaba muy bien y las compartía con sus colegas. Eso es lo que puedo decir de Fernando. Lo hizo siempre con mucho respeto también, y bueno, fueron momentos muy especiales porque pues ahí pudimos aprender unos de otros todo el tiempo. Y eso me hace pensar también que hay siempre en la radio, hoy que es el Día Mundial de la Radio, también hay una especie de currículum oculto en la vida de los medios. Es decir, por supuesto hay un hilo conductor que nos une, en el caso con Fernando, desde la docencia o desde también su experiencia en la producción y en la investigación, o la experiencia, digamos, ¿no? Real en la producción de medios, pero hay un currículum oculto y me refiero sobre todo a esta posibilidad de conocer a otras personas, de crear vínculos entre distintas personas que trabajamos alrededor de un medio. Y si nos ponemos a pensar, pues bueno, seguramente aquí habrá muchas personas que tienen amistades muy profundas, ¿sí? Con grandes raíces a partir de ese trabajo en los medios. De eso no se habla mucho, y creo que esa fue una revelación a partir de el conocimiento y el trato cotidiano en distintos ámbitos, en este caso en el académico, con Fernando Mejía Barquera, y eso es lo que quería traer aquí como un homenaje muy sustantivo, ¿no? Personal, hacia Fernando. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, básicamente. Gracias. Muchas gracias, Octavio Serra, por su participación. Veo por aquí muchas caras de jóvenes, que supongo que son estudiantes de comunicación. ¿De dónde vienen? De la UACM. ¿De dónde más? De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, particularmente como veía aquí muchos jóvenes, como estoy viendo muchos jóvenes, yo quiero referirme a que ojalá pudieran leer el texto de Fernando Mejía Barquera, que se refiere a la industria radiofónica en México, industria de la radio y la televisión y la política del Estado mexicano. Esto que decíamos que fue una tesis, pues va de los temas duros, de los temas como la política del Estado mexicano con la radio y la televisión, la relación con los concesionarios, atraviesa también por los usuarios, la radio pública, la regulación de la radiodifusión en México y sobre todo la relación de los concesionarios con el Estado. Quizás el texto más conocido de Fernando Mejía Barquera, pero también quisiera referirme, ya lo decía Raúl Trejo aquí, al libro que fue originalmente su tesis de maestría, La historia de la radio, el soundtrack de la vida cotidiana, 100 años de radio y música popular en la Ciudad de México. Que esto tiene que ver con la cultura general, con la cultura radiofónica, con la música. Mucha gente dice y se acuerda de ciertos momentos de la vida, ahora ya menos de la radio, pero todavía 1 de cada 3 mexicanos escuchan la radio. Mucha gente dice, es que estaban tocando tal música cuando entré a la universidad. Estaban tocando tal música cuando le di el primer beso a la novia. Estaban tocando tal música cuando fui a determinada fiesta y conocí a tal persona.
se refiere muchísimo a ese acompañamiento de la vida cotidiana que la radio ha tenido y que tiene mucho que ver con la reproducción social de la vida de todos. Es un texto mucho más amable que los textos de temas más políticos, más académicos, si se quiere, pero que rescata todo este valor de la vida cotidiana y de la presencia que la radio tiene en muchos actos de la vida de todos nosotros, el acompañamiento como música de fondo que decía. Le voy a dar la palabra a continuación al maestro Luis Carrasco García, que es reportero, guionista, articulista y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la UACM. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestro en Comunicación y Estudios de la Cultura. Cuenta con 35 años de experiencia como reportero, guionista, articulista y colaborador en diversos medios de comunicación. Desde 1987 a la fecha participa en la prensa escrita y en revistas especializadas como El Diario de México, El Universal, Mira, La Tarde, Cine en Video, Cablevisión, El Universal Gráfico, México Hoy, Los Universitarios, El Día, Hormigas y Cine Premier. 24 segundos también y Cine Toma. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Luis Carrasco García, y le cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, pues siempre es bueno regresar a casa. El IMER ha sido mi casa durante varias ocasiones, como reportero, como productor de diferentes programas y como conductor. Y también para mí es un honor compartir la mesa con el maestro Raúl Trejo del Arbe, que lo conozco mucho por sus trabajos, que me han servido mucho para las clases, Televisa El Quinto Poder, Poderes Salvajes, la red de Televisa y recientemente Adiós a los medios, la era de la comunicación descentrada. Y Octavio, colega de la universidad, y bueno, que modere esta mesa, nuestra directora de facultad, es un honor, ¿no? Yo al maestro Mejía Barquera lo conocí primero al momento de acercarme a la hora de la búsqueda de bibliografía. Sí que creo que a pesar de la importancia que tiene la radio y la televisión, se ha escrito muy poco respecto al impacto que han tenido, la importancia y lo que han generado. Entonces yo empecé a conocerlo a través de las clases buscando esa bibliografía que no era mucha. Y mi primer acercamiento fue justamente, lo han mencionado en varias ocasiones, el libro de Televisa El Quinto Poder, del 85, ¿no? Que editó Claves Latinoamericanas, donde lo coordina el maestro Raúl Trejo, y a partir de ahí, buscando y buscando, me fui dando cuenta de esta acusticidad que me han mencionado mucho, este rigor que tiene el maestro Mejía Barquera. Después también descubrí Apuntes para una historia de la televisión mexicana del 99, que editó justamente la Fundación Manuel Buendía, donde participa en dos textos, la televisión y política, y la televisión y deporte, dos de sus pasiones que él tiene. Más adelante en la otra mesa van a hablar de la parte del deporte, que también el maestro era un gran apasionado y conocedor. Después, nuevamente, también lo han mencionado mucho, el libro de la industria de la radio y televisión y la política y Estado de México, 1920-60, que también editó la Fundación Manuel Buendía. Y ya más adelante, pues otros textos que ya van más centrados a la parte de radio, ¿no? El soundtrack de la vida cotidiana, radio y música popular en México, que fue su tesis justamente para obtener la maestría que también han mencionado, 2006, que más adelante se actualizó en el libro que también han mencionado, que es prácticamente uno de sus últimos textos que trabajó. Después también para mí fue una gran sorpresa conocerlo en el libro de fútbol mexicano, Gloria y Tragedias, 1929-92, de 1993, que editó el Nacional. Otra faceta que me sorprendió del maestro Mejía Barquera, que empezó a tener este tipo de uniones entre la radio, la televisión, la música y el deporte. Creo que sus grandes pasiones y temas de investigación. Ya más adelante, bueno, el soundtrack de una vida cotidiana, 100 años de la radio y música popular en la Ciudad de México, 21 y 20, que el grupo que acaba de mencionar el maestro Octavio Serra, participamos en una de sus tantas presentaciones, todavía en aquel entonces en línea, estábamos en pandemia, donde participó el grupo Otto, ¿sí? De este grupo que tiene como propósito esta investigación y producción mediática, en donde presentamos el libro. Ahí fue muy interesante esta generosidad del maestro Mejía Barquera, de cuando le comentamos que íbamos a empezar el libro, de inmediato nos dijo, adelante, nos mandó a nuestras casas el libro,
sí, que es una de lo que habla de la generosidad del maestro. Y bueno, yo estaba embelesado del libro porque además del tema, las fotos, el estar viendo las canciones, esta especie como de hit parade, esta especie como de las canciones que hay, bueno, me recordó muchísimo, me sentí yo fascinado, me regresé al tiempo de mi niñez, mi juventud, todo este proceso, y creo que eso fue algo muy extraordinario en cuanto al libro, todo lo que pudimos centrarnos y meternos en esta parte. Y ya recientemente, entre este muy rápido acercamiento que tuve a través del maestro Mejía Barquera de su obra, la que acaban de mencionar al principio, Historias Viejas y Nuevas, el Instituto Mexicano de la Radio, del 86-94, en el que justamente, lo mencionaron, retoma a través de sus capítulos estos temas como historia de la radiodifusión en México, radiodifusión y el Estado, cuadrante radiofónico en México, medios masivos de comunicación y la historia del IMER, es una propuesta. Yo lo conocí él hasta el 2007, o sea, ya lo conocí a través de su obra, pero personalmente en el 2007, justamente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él inicialmente dio clases en el plantel San Lorenzo Tezonco, todavía no se abría el plantel de Cuautepec, y ahí lo conocimos porque él daba clases, y tuve la oportunidad de conocerlo y empezar a platicar con él, y todo lo que yo lo conocía, sabía de él a través de su obra, ahora platicar con él. Y me acuerdo que sosteníamos esas pláticas extraordinarias, de esa pasión que tenía por la radio, por la música, ese interés que tenía de difundir, de promover todo lo que tenía. Él era para mí una enciclopedia parlante, una enciclopedia, una base de datos extraordinaria. Los datos que manejaba, la precisión, la puntualidad que tenía, era realmente envidiable. Y ahí hablábamos de todo lo que implicaba este reto de dar las clases a los que nos hemos centrado, aparte de la producción y aparte de trabajar el diseño sonoro y otras áreas del sonido, el reto que es dar las clases, el reto de inculcar en los estudiantes este interés, sí por la radio, pero sí por la historia, sí por la investigación, sí por el análisis, que creo que es algo de lo que el maestro Fernando le interesó muchísimo. Sí, él siempre se interesó de que no solamente manejar el dato duro, sino incorporarlo con el resto de la información que hay al respecto. Todo esto que él de alguna manera siempre aportó. Y yo lamenté mucho que él se fuera a Coatepec porque ya no pudimos tener esas grandes charlas, esas grandes tardes que teníamos para platicar de los temas, pero bueno, finalmente él también toda esta sabiduría la siguió aportando en ese momento. Y en varias ocasiones nos reunimos, ¿sí? Para platicar sobre diferentes temas, y era muy rico platicar con él, con una copa de vino, con una rica comida, compartiendo con los colegas, que la mayoría están aquí con nosotros, todo este conocimiento e información que hay al respecto. Todavía con él lo vimos en septiembre, si no me falla la memoria, el año pasado, todavía él ya estaba un poquito delicado de salud, pero la verdad es que él demostró en ese momento que tenía estas ganas, este gusto por seguir compartiendo la información. Recuerdo la risa, los comentarios, empezó a hablar de fútbol, empezó a hacerse una especie como de confrontación en buen sentido de la palabra. Entonces, en los últimos momentos, él siempre estuvo este sentido de ánimo. Nos decía su esposa Jovita, ¿no? Efectivamente, en las noches se sentaba a seguir escribiendo, a seguir investigando, porque él, hasta el último momento de su vida, siempre estas pasiones que hemos mencionado las mantuvo presentes. Entonces creo que es algo que lo recordaremos mucho al maestro Fernando. Y también me gustaría destacar, lo han comentado, pero lo voy a destacar, su trabajo como articulista, ¿sí? Que recorrió a través del Nacional, La Crónica de Hoy, Milenio, etcétera, Zócalo, Revista Mexicana de la Comunicación, Intermedios, que son fuentes de consultas para las tesis, las clases de radio, para los medios, la convergencia mediática, las audiencias, los cuadrantes, la medición de mercado, y que siguen siendo a la fecha fundamental. Yo por esos otros libros que han mencionado los atesoro, yo los conservo, Teresa el Quinto Poder, Apuntes para una Historia, los conservo ahí porque son libros que se atesoran, ya no se encuentran, están, como dicen por ahí, en subasta, se consiguen en Mercado Libre, en Amazon, y hay muy pocos ejemplares. Yo siempre me pregunté, bueno, ¿por qué el segundo tomo ya no lo publicaron? ¿Sí? Y me hubiera gustado tenerlo, y no se publicó como tal, entonces es un buen momento para poder retomarlo junto con los otros trabajos que hay. Yo también pude centrarme en su tesis de licenciatura a raíz de una tesis que me tocó dirigir de un estudiante que le interesó abordar como tema de tesis la migración que tuvo justamente Rock 101 de ser una radio abierta a ser una de las primeras estaciones de radio que exclusivamente transmite
en Internet. Entonces, a partir de ahí, encontramos ese libro, como efectivamente han comentado, está incompleto, por lo menos en línea no se puede conseguir, y más, pues, me entró entonces interés de empezar a buscar qué más había al respecto, ¿sí? Ya un poquito maneras de decir de conclusión, yo creo que el mejor homenaje que le puedan hacer las nuevas generaciones, ustedes, los que están estudiando, al maestro Mejía Barquera, es continuar y seguir con su ejemplo, con este estudio, esta investigación y análisis sobre la radio y los nuevos medios, ¿sí? Él, de alguna manera, ha mencionado muchas de esas características, ¿no? Muy acucioso, muy preciso, muy riguroso, vigente, ¿sí? Muy especializado en lo que hay, que creo que pocos hay al respecto. Entonces yo creo que las nuevas generaciones, el mejor homenaje que le pueden hacer es retomar justamente este trabajo que han hecho a lo largo de la historia, no como de creo que debiera ser suficiente, ¿no? Creo que merecería más la radio, justamente, que fuera más estudiada. Si bien es cierto, la radio tiene 100 años, ha sufrido una serie de transformaciones. Mucho se ha planteado, ¿la radio va a desaparecer o no? No creo que vaya a desaparecer, pero sí tiene un gran reto por delante, y es que debe realizar profundas transformaciones para que lo que ha conservado tanto tiempo lo siga teniendo, pero sobre todo adaptarse a los nuevos tiempos, llegarle a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya no escuchan la radio como lo hicimos nosotros, escuchan plataformas, escuchan Spotify, pero toda la radio sigue teniendo una importancia fundamental en México. En México es uno de los primeros países donde todavía la radio se escucha. Entonces el mejor homenaje es: falta mucha investigación, falta mucho análisis, falta mucha crítica, que creo que ese es el mejor homenaje que se le puede hacer a Fernando, y es parte de lo que pretenderemos hacer en esta cátedra, de hacer estos talleres, esta investigación, este trabajo, para que la radio que está en ese ámbito de qué va a pasar, qué va a suceder ante todas estas transformaciones y conversiones médicas, qué papel debe jugar, porque una radio como en México ha jugado un papel tan fundamental en nuestros abuelos, padres, ahora nosotros, ¿qué va a suceder más adelante? Entonces, bueno, ojalá esto se pueda retomar y podamos seguir hablando de esta pasión de la radio, de la música y del deporte que tanto caracterizó al maestro Fernando. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, para concluir esta mesa, no me resta sino agradecerle a Luis Carrasco, a Octavio Serra, a Raúl Trejo del Arbre su participación. Me congratulo de que en este Día Internacional de la Radio, el IMER esté dedicando toda esta mañana a hablar sobre Fernando Mejía Barquera, su vida, su obra. Hemos tenido esta primera mesa que abunda sobre la investigación y el trabajo académico de Fernando Mejía Barquera. A continuación, más adelante, estará la mesa dedicada a las pasiones, la música, el cine, el fútbol, la producción radiofónica y los amores de Fernando Mejía Barquera. Agradecer, por supuesto, al Instituto Mexicano de la Radio la apertura de este espacio. Felicitar a este proyecto de radio pública, particularmente agradecerle aquí a Leida Calleja la invitación y la iniciativa para realizar este homenaje a Fernando Mejía Barquera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los participantes de esta primera mesa, el doctor Raúl Trejo del Arbre, el maestro Octavio Serra Bustamante, el maestro Luis Carrasco García y la moderadora, la doctora Carola García Calderón, por su participación en esta primera mesa. Vamos a hacer un receso. A las 12 en punto estaremos comenzando con la segunda mesa del día de hoy, titulada, como ya lo mencionó la doctora Carola, Las pasiones de Fernando, la música, el cine, el fútbol y la producción radiofónica. Entre tanto, le agradecemos también a la presencia del director de Radio IPN que nos acompaña esta mañana, el señor Enrique Ansúrez, director general, repito, de Radio del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. En punto de las 12 del mediodía estamos de regreso con nuestra siguiente mesa. Muchas gracias.